Monroy Gálvez, en lo académico, obtuvo el título de abogado en 1983, otorgado por la Universidad Católica del Perú. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en calidad de representante del Perú desde 1996, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal con sede en Ginebra, Suiza, director de la revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En política del derecho, vicepresidente de la Comisión Reformadora de que elaboró el Código Procesal Civil de 1993, miembro de la comisión que elaboró el Código Procesal Constitucional, representante ante la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia, Seriajus, en el Perú, creada por ley número 20083 en el año 2003, redactor del proyecto del Código Procesal Civil para Honduras por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, juez ad hoc de la Corte Internacional de Derechos Humanos en San José de Costa Rica para tramitar y resolver la denuncia de Lori Berenson contra el Estado peruano. En la docencia es profesor de la Maestría de Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de los cursos Introducción al Derecho Procesal Civil 1, 2 y 3 en la Universidad de Lima, profesor en el Diplomado de Derecho Procesal Civil Avanzado en la Academia de la Magistratura, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta noche también contamos como panelistas a los doctores Andrés Tapia González y el doctor Juan Torres Tazo. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Monroy. Muy bien. Voy a hacerlo de aquí porque quisiera ver la imagen. Sí, apreciados amigos, señores jueces, empiezo por agradecer a la doctora Marcela Arriola la invitación. No necesito decir que es inmerecida, pero ya está recibida y asumida que sea, pues intentaré compartir una experiencia académica con ustedes. El tema es de una importancia superior, creo, a las posibilidades de entender lo que le puede pasar a este país. Uno siempre cree que al Perú le ocurren cosas al límite, es decir, si no sale de esa, como que se derrumba como país. Pero sin embargo, más allá de nuestras angustias, todavía existimos. La conversación de hoy trata sobre un tema de esa magnitud, o sea, no es poca cosa, no es una disquisición académica en torno a un tema procesal, sino realmente un agudo problema de política pública que creo que si no lo enfrentamos radicalmente va a desmoronar una buena parte de nuestro sistema social, si es que ya no lo está haciendo. Quisiera empezar citando algunas categorías básicas que sé que son de su conocimiento, pero de repente el recuerdo del día de hoy ayudan un poco a la conversación, que no es otra cosa, lo que yo quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, hay una distinción que es de Ferrajoli y su peso académico para mí es muy importante en torno a garantías, principios y derecho. Una garantía no admite colisión con otra garantía. Es el presupuesto de la existencia de un sistema democrático de derecho. La autoridad de la cosa juzgada, por ejemplo, no es un principio, es una garantía para hablar de un tema ligado a nuestra actividad regular. De tal suerte que no puede ser negociada, no puede ser violada por la sentencia de un tribunal constitucional, no le puede ocurrir nada de eso, porque empieza a desmoronarse el sistema. Si el Tribunal Constitucional no estuviese de acuerdo con algo que decide un juez, con sentencia definitiva, tal vez debería generar un precedente y plantear un overruling prospectivo, es decir, que ese precedente tenga eficacia hacia adelante, pero jamás que afecte a la autoridad de la cosa juzgada, porque es demasiado sensible para una organización pública sufrir la afectación de una garantía. Un principio es una escala menor, tanto que hay especialidades en principios, hay principios de naturaleza constitucional y otros que son interdisciplinarios, son principios del derecho procesal, del derecho mercantil o lo que quiera que sea. Y entre los principios sí cabe perfectamente, finalmente son
creaciones del jurista, son razonamientos lógicos, y cabe la posibilidad de que controviertan, de que entre ellos se produzca alguna contradicción y surge la opción de Alexis de ponderar y decidir en el caso concreto cuál de los principios hacerlo primar para resolver tal o cual situación. ¿De acuerdo? Pero ya es un nivel inferior. Y debajo de él están los derechos. Esto es más o menos el esquema. Tal vez la gran diferencia esté también entre principios y derechos, que los principios tienen una matriz genérica, no vinculan, a diferencia de los derechos que tienen una vinculación concreta, están referidos a una relación jurídica o a una situación jurídica, y en la medida en que existen, regularmente reportan deberes en el otro lado. No siempre, esa es una concepción anacrónica que ya no vale la pena siquiera repetirla. Pero ese es el orden: garantías, principios y derechos. Y en ese esquema, la tutela jurisdiccional efectiva es una garantía constitucional. Y si es una garantía constitucional, ya tenemos que empezar a imaginar que debe ser muy difícil concebir algún tipo de actuación legítima de algún órgano estatal, o sea, imaginar siquiera alguna actuación legítima en un órgano estatal que sea capaz de afectar la tutela jurisdiccional efectiva. Es muy difícil. Regularmente todo va a desembocar en un acto inconstitucional. Por una sencilla razón, porque el Estado asume el monopolio de la solución de conflictos. Y en ese acto asume el deber de resolver los conflictos. Y en ese contexto, ese deber implica dar justicia definitiva, eficaz y certera. Y si esto es lo que tiene que hacer, no hay manera de no afectar la tutela jurisdiccional efectiva si es que se impide, se limita o se cuestiona la actuación de una sentencia. Por eso, la tutela jurisdiccional efectiva es una garantía. Un par de conceptos más. La discriminación es una palabra que regularmente, o sea, las palabras tienen un significado lógico o cognitivo y un significado emotivo. Es decir, hay palabras que por sí solas ya implican algo bueno, ya suenan bien a nuestro oído, y otras que al solo escucharla ya como que generan antipatía. Eso es significado emotivo, distinto del significado lógico, sin duda. La discriminación tiene un significado emotivo malo. Y obviamente, ¿qué implica esta discriminación? Implica tratar a las personas presumiendo que entre ellas hay una escala, hay una categoría, hay una jerarquía. Y por lo tanto, hay alguien que se merece más o alguien que le corresponde menos. Eso es discriminación. Y eso es discriminación negativa cuando eso ocurre, y obviamente es una de las anomalías sociales con las cuales tiene que combatir un ordenamiento jurídico. Es uno de los enfrentamientos radicales que tiene. El problema es que así como hay discriminación negativa, hay una que es de altísima calidad. Tiene un gran fundamento constitucional, que es la discriminación positiva. Es decir, si no concebimos que un trato igual a personas que por razones sociales, étnicas, religiosas, de sexo, son distintas, y les damos un tratamiento igual, estamos produciendo una afectación severa en eso. Gargarella suele referirse a los llamados grupos de desaventajados, ¿no? Aquellas personas de un credo político, de un credo religioso mínimo, especial, sofisticado. Sus iglesias son unas naves medias raras, entonces hay que mirarlos y hay que darles un tratamiento distinto o cualquier otra cosa que ocurra. En el Estado peruano, por ejemplo, hay un ingreso del Estado que va a la Iglesia Católica. A mí me parece que eso es inconstitucional, porque si hay libertad de credo, yo no veo ninguna razón para que un credo mayoritario reciba dinero y los demás no. Creo que nadie debe recibir, o todos, no lo sé, pero no somos tan ricos como para darle, así que mejor cada uno por su lado. En fin, solo como tema de conversación. Pero eso es discriminación positiva. Son tres categorías que me gustaría las tengamos en cuenta para lo que viene. Ahora bien,
regreso a tutela jurisdiccional efectiva. En un sistema judicial, o sea, ¿cuál es el deber que un sistema judicial tiene ante su comunidad? Hacer efectivo el ordenamiento jurídico. Estoy diciendo ordenamiento jurídico porque dentro de él hay sistema legal, hay doctrina, hay costumbre, hay todo eso. El concepto de ordenamiento jurídico, para recogerlo en su calidad original de Santi Romano, es el esquema completo, el esquema integral que corresponde a una sociedad política determinada. Sistema jurídico es una palabra errónea. En todo caso, lo que hay dentro del ordenamiento jurídico son subsistemas. El subsistema judicial, el subsistema legal, etcétera, etcétera. Y la sentencia es la expresión suprema de la jurisdicción. Esto es la manera como la jurisdicción le otorga calidad definitiva a una de sus decisiones. Por razones, creo, domésticas, se suele hablar de ejecución de la sentencia. Doctrinalmente no es correcto decir eso. Las sentencias no se ejecutan, no todas por lo menos, las sentencias se actúan. Y las sentencias se actúan, como vamos a ver luego, porque hay algunas en las cuales no hay actuación material. ¿Qué implica la actuación de una sentencia? Básicamente la actuación de una sentencia es establecer un nexo entre la jurisdicción y la realidad. O sea, es el momento en el cual la jurisdicción, o sea, el sistema judicial, toca piso y dice, esto debe ocurrir, esto debe pasar, y que pase. Eso es la actuación de la sentencia, que pueden ser de tres tipos, que los conocen, pero lo haré muy rápidamente. Una sentencia es declarativa cuando elimina una incertidumbre jurídica, cuando lo que se propone no es un conflicto real, sino una situación de incertidumbre que se le pide al juez le ponga fin. Un usucapión es un típico caso de una sentencia declarativa. Nadie está cuestionando lo que este señor, que considera que tiene 14 años ya viviendo allí como propietario, de manera pacífica, todo lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Sin conflicto ni nada, y lo acredita, se cita a los vecinos que corroborarán seguro que en efecto ya lleva una cantidad impresionante de años allí, y luego se declarará, si es que se cumple con los requisitos, esta situación. Es un típico caso de una sentencia declarativa. ¿De acuerdo? Las sentencias constitutivas crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas. Vamos, el divorcio, la sentencia en un divorcio es una sentencia fundada, me refiero, es típicamente una sentencia constitutiva, porque antes de su inicio hay una situación jurídica, una relación jurídica que está siendo extinguida como producto de una sentencia firme, ¿no es cierto? Una sentencia firme o definitiva, que no hay ninguna diferencia sustancial entre ambos. Y un tercer tipo de sentencias son las sentencias de condena, que son aquellas que contienen manifestaciones concretas de dar, hacer o no hacer. Esta es una clasificación clásica, ustedes la conocen, pero que importa mucho para los efectos de lo que viene a continuación. Las sentencias, estos tres tipos de sentencias civiles a las cuales me he referido, reciben dos tipos de actuación: actuación propia y actuación impropia. Empezaré por la impropia. Una actuación impropia es aquella que no requiere actividad alguna del perdedor y casi actuación administrativa del juzgado de ejecución o de actuación de la sentencia. Y ese es el caso de las sentencias declarativas y de las sentencias constitutivas. Es muy poco lo que tiene que hacer el juez de la demanda, que como sabemos es el juez de la actuación, ¿no es verdad? Ha acabado el divorcio, bueno, pues hay que sacar el oficio, hay que ir al registro, anotar el costado, lo podemos hacer con el auxiliar de actos externos, creo que se llama, en fin, o sea, la actuación de ustedes es poco trascendente, y eso está bien, porque ya acabó todo lo que tenía que acabar, simplemente hay que finiquitar el asunto. Poco más o menos ocurre con los declarativos, en donde lo que se suele pedir son partes para un registro,
un título que esa persona quiere tener, si es que el bien no es registrado, se le otorga el título y todo lo demás. Eso es actuación impropia. Pero las sentencias de condena, las terceras, a las cuales todavía no me he referido, esas más bien exigen actuación propia. ¿Y por qué exigen actuación propia? Por un defecto histórico, un defecto de la Edad Media, en la cual se consideraba que una sentencia no era lo suficientemente importante, un juez no era lo suficientemente importante como para producir un mandato en la esfera de una persona, de un ciudadano. Una ley sí, pero una sentencia no. Entonces, por esa razón, cuando una sentencia ordenaba dar, hacer o no hacer, a pesar de que era producto de un título de ejecución, eso es una sentencia, un título de ejecución. Sin embargo, esta limitación filosófica, ¿no?, a la actuación del sujeto determinaba que las sentencias de condena recibieran un procedimiento que esquemáticamente y mentirosamente yo puedo decir que consistía en requerir al demandado para que cumpla, y que si no cumplía, el juez procedía a la actuación forzada de esta sentencia. ¿No es cierto? He dicho en media docena de palabras lo que dura a veces 8 años o 10 años y toda la desgracia que significa, como dice la maldición gitana, tengas juicios y los ganes, ¿no? Porque cuando empieza la actuación de una sentencia de condena en el Perú y casi en cualquier lugar del mundo, por lo menos del civil law, la desgracia es igual. No se crean que somos los peores ni nada parecido. Largamente la mejor expresión del derecho procesal sudamericano, y yo diría mundial, es Brasil. Y en Brasil han avanzado muchísimo en esta materia, no solamente han desplazado el tema de la ejecución forzada hacia el tema de las medidas coercitivas, han trabajado fórmulas de usufructo para no rematar el bien, sino conseguir su cobro, en fin, una serie de cosas, pero así todo, el tema de la actuación de la sentencia de condena sigue siendo el más grande dolor de cabeza de la doctrina. Entonces, ese es el tema con la actuación propia. Y para no perderle sentido, quisiera que adviertan que lo que llamamos proceso de ejecución, ¿no?, porque se suele decir que la satisfacción se obtiene con proceso de conocimiento y con proceso de ejecución. Pues la única diferencia es que los procesos de ejecución, a diferencia de los procesos de conocimiento, empiezan con título de ejecución. Los otros se sigue esto para conseguir. Todos los de conocimiento se sigue para conseguir un título de ejecución. Los de ejecución empiezan con título de ejecución. Obviamente la cosa es mucho más breve. Sin embargo, lo que le ocurre al título de ejecución, al proceso de ejecución, es que empieza un procedimiento de ejecución. O sea, prácticamente, si tenemos dificultades con el procedimiento de ejecución como última etapa de un proceso de conocimiento, también los vamos a tener en un proceso de ejecución, porque persigue la misma lógica. Los procedimientos cautelares, en materia de actuación, no soportan este tipo de clasificación, ni siquiera lo hagan, porque no tiene sentido, porque hay medidas cautelares puramente declarativas, constitutivas o de condena, y es poco importante hacer esa diferencia. En realidad no tiene mucho sentido, lo digo porque lo vayan a estar pensando y es poco importante. Además, porque no son sentencias, dicho sea de paso, y no ponen fin al proceso más allá de lo que una sentencia de la Corte Suprema dice, pero no lo ponen y por lo tanto no debería haber casación. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pasamos con estos antecedentes, con esta información mínima, a la actuación propia de las sentencias que recaen sobre el Estado. ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué decía al comienzo que este no es un tema procesal diminuto y circunstancial? Porque en la actuación de las sentencias, este o cualquier sistema judicial se juega su prestigio social. O sea, hoy día, mirándonos a la cara, sabemos que tenemos un promedio de 10 o 15% de sátrapas que todavía
no se largan del Poder Judicial, pero los hay, en todos los estratos, inclusive en el más alto. Pero ese no es el desprestigio, ese es propio de la gente ignorante. El desprestigio es que un proceso llegue a prolongarse en términos absolutamente inhumanos y que la ignorancia produzca la ignorancia de los alfabetos, no de los que no saben leer. Esa ignorancia es peor, porque esa ignorancia lo que genera es esta imputación gratuita que suele recibir el Poder Judicial. Yo le pedí a la doctora Arriola que reparta hoy día un artículo que he publicado en El Comercio, pero si quieren no lo lean, pero sí quisiera que lean El Comercio y lean el artículo que está al costado, que es un artículo bien interesante de una doctora, ella no es doctora, es periodista, que narra todo lo de la parada, qué terrible, se ha perdido el principio de autoridad y todo, y tiene un remate que es fabuloso. Yo nunca he conocido a alguien más estúpido que esa persona. Dice, y ahora le toca a la justicia, dice en ese último párrafo. O sea, la justicia como puñal, ¿no? La justicia como instrumento de venganza. El juez es el verdugo del sistema burgués que hay que mantenerlo. O sea, las reglas de juego de la paz burguesa necesitan que un juez castigue, que no piense, porque no vaya a ser que se haya equivocado y no era la persona que agredió al policía. Lo es, porque lo han detenido. No se le vaya a ocurrir pensar, ni investigar. Esa niña dice allí, ahora le toca a la justicia, pues. ¿Se dan cuenta la amenaza? La próxima semana un juez penal decide que no es la persona, porque no se acreditó que sea la persona. Hay que destituirlo. Ogma, con Javier Mendoza se frota las manos, ahí está, listo, para pelarlo vivo a ese tipo, porque lo ha soltado. Porque es infeliz, dice, ahora le toca a la justicia, O sea, solo como anécdota, ¿no? Pero así es. O sea, no solamente uno se juega su prestigio, sino que además la gran desgracia del tema judicial es que un 60 o 70% de peruanos han tenido procesos. Y la experiencia que han tenido en los procesos les otorga autoridad suficiente para hablar del proceso. Entonces casi todos son procesalistas en este país. Hasta enseñan procesos. Entonces, claro, es posible que digan cualquier cosa. Pero lo que importa, y retomo el tema, es que la actuación de las sentencias, y me permito hacer el ejemplo, son como los goles en el fútbol, Es decir, podemos jugar lindo, bonito, sí, extraordinario, pero no le ganamos a Argentina. Para no hablar de Paraguay, que fue una desgracia. No le ganamos. Y eso es lo que realmente importa. Eso es el concepto de eficacia al cual se hace referencia a la doctrina para considerar a la tutela jurisdiccional una garantía. El solo hecho de que las actuaciones de sentencia se dilaten ya es una derrota. Así que habría que imaginarse lo que esté significando que no se cumpla. Una sentencia firme puede estar preñada de injusticia, de ignorancia o de estupidez. Admitámoslos como posibilidad. Pero aún así, si no se cumplen, el orden democrático constitucional está en crisis, amigos. O sea, hay que asumir que se tiene que llegar a esa sentencia firme en la posibilidad real que se deba ejecutar. Y habrá que evitar que padezca de estas desgracias, de injusticia o de ignorancia o de lo que fuese. Pero cualquier cosa será mejor que el hecho de que no se cumpla una vez que se expidió, porque el desprestigio no lo para nadie. Y si esto es así, ya entramos en materia. ¿Qué ocurre cuando el Estado pierde un caso? Yo creo que teóricamente debería apresurarse en cumplir. En primer lugar, porque es su sistema judicial el que ha decidido que ha perdido. Y si ese sistema judicial, que es parte de su calidad de poder, no le reconoce autoridad a sus decisiones,
¿cómo se puede pedirle a otros, a los particulares, que la cumplan? No habría manera. O sea, ya el desprestigio termina siendo duplicado o triplicado por una actuación del Estado que realiza una conducta omisiva como la que estoy describiendo. Ya sería fatal. Pero la costumbre es fuente de derecho, lo sabemos todos, y es fuente de derecho de lo bueno y de lo malo. Y en sede nacional, como todos sabemos, amigos, se ha afincado la tesis que el Estado es un litigante excepcional. Y si es un litigante excepcional, las actuaciones de las sentencias que lo desfavorecen deben tener cierto tipo de características. Y burlando, ¿no? O sea, poquito a poquito, esas características han generado procedimientos. Y ya sabemos lo que pasa en este país cuando alguna torpeza se convierte en ley. La ley convierte a la torpeza en sabiduría. Y nuestro aprendizaje entrenado del derecho, muy diminuto, porque si solamente creemos en la ley, estamos siendo devotos de un subsistema, no estamos haciendo derecho en toda su extensión axiológica, sociológica me refiero. Entonces la desgracia es inminente. ¿Y qué tenemos? Tenemos que desde hace cierto número de años hay una serie de enunciados normativos que han venido perfeccionando esta excepcionalidad y han generado inclusive procedimientos singulares de ejecución, que ustedes lo conocen mejor que yo, y en cualquier caso, si así no fuera, yo no voy a describir esos procedimientos el día de hoy, porque los aprecio y los respeto mucho, y porque la exégesis pertenece al siglo XIX y a las primeras 2 decenas del siglo XX, entonces tiene 100 años de atraso, y conversar sobre temas jurídicos comentando la ley me parece realmente poco serio e interesante. Entonces de eso no hablaré, eso no cuenta. Lo que cuenta es que se ha asumido su excepcionalidad y hay un procedimiento más o menos avesado, no proceso, procedimiento, para regular la manera como esto se ejecuta. En este contexto, yo quisiera insistir en el hecho que la opción por privilegiar al Estado, por darle esta calidad excepcional en la actuación de las sentencias civiles que los desfavorecen, tiene 2 rasgos definidos: es perniciosa y es inconstitucional. Es perniciosa porque el proceso civil, aunque no lo parezca, tiene un fin público. Sus decisiones son paradigmáticas. Cuando las juezas de familia de mi país deciden en torno a cuál debe ser el tratamiento que debe recibir un niño en una familia divorciada, están enseñando que aun cuando se destruye el afecto con la mujer, hay un conjunto de deberes que se mantienen respecto de un niño. Y eso lo hace una juez de familia. Por eso es paradigmático el proceso civil en sus partes más sensibles. En consecuencia, si la actividad procesal que se realiza es inútil, porque por imperio del obligado éste decide no cumplirla, entonces el sistema democrático, este que asumimos que todavía existe y que tenemos el deber moral de mantenerlo, empieza a resquebrajarse. Y como decíamos hace un rato, si es pernicioso, lo será más el hecho de que si el Estado no satisface una sentencia, ¿qué puede uno exigir? ¿Cómo un juez puede exigir que los particulares lo hagan? Y cuando lo hace, está siendo absolutamente injusto, porque no puede ser que Juan Pérez tenga que ser lanzado de su departamento en Avenida Francisco Pizarro, 323, Interior 4, Rímac, que tiene 60 metros y vive con sus 4 hijos, y el Estado
no le pague a él su pensión cuando debe pagarle. Entonces uno se siente un miserable como juez, porque para unos sí la ley, y para otros la ley menor, la ley entre comillas, ¿no es cierto? La ley que guiña el ojo y produce situaciones como esta. ¿Y por qué es además una situación inconstitucional? Por lo que dije al comienzo, la tutela jurisdiccional efectiva es una garantía constitucional, y si lo es tal, no admite violación. Las garantías no pueden ser violadas. De hecho, en un estado como el que pudimos vivir el sábado en la tarde, de violencia urbana, una cosa así, es absolutamente imprescindible que se declare un estado policivo, como se dice en doctrina, un estado de excepción, que será el momento por el cual algunas horas, o tal vez siquiera días, las garantías se suspendan, porque esas son las que se suspenden, no los derechos. Es otro el nivel, por prolongación se ven las otras. Por eso los estados de excepción son tan extraordinarios y es tan sensible una comunidad a declararlos. Esa es la magnitud de no cumplir con la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, la excepcionalidad existe. ¿Y qué puede alegarse desde la vera del Estado para sustentar esta excepcionalidad? Se podría alegar, por ejemplo, que hay una discriminación positiva, o sea, el Estado es distinto, pues, a las otras personas de derecho, jurídicas o naturales, que existen en este país, tiene otro tipo de responsabilidades y por lo tanto merece otro tratamiento. Pero, ya pues, pero un poco más, o sea, no, esa respuesta es muy abstracta. ¿En qué consiste esa diferencia? Si se trata de los bienes de dominio público, o sea, aquellos que están afectos al uso o servicio, o a los usos o servicios públicos, ese tema no está en debate. Y un juez tiene muy claro que esos bienes de dominio público no son afectados por ninguna sentencia. Y eso ya es bastante para salvar alguna suerte de discriminación positiva que se pueda decir. Así que fuera de eso, que sí está contemplado, que no es posible afectar un bien de dominio público, todo lo demás es perfectamente posible. Entonces, discriminación positiva no existe, no es un buen argumento. Pero se suele escuchar otro, se le llama principio de legalidad presupuestaria, que más o menos dice lo siguiente: ningún acto de disposición de fondos públicos puede efectuarse fuera de las previsiones presupuestales establecidas previamente. Ah, caramba. Entonces, págueme. No puede, doctor Monroy, ¿cómo le van a pagar? Si esto que se aprobó el año pasado para este año, ¿dónde está? ¿Dónde está usted? Ah, caray, no estoy, no. Entonces vamos a ver el próximo año si es que se le pone o si no, artículo 42 y toda esa miseria, ¿no es cierto? Entonces a ver si le encajamos por ahí y si usted tiene el derecho. Oiga, pero yo tengo una sentencia. Sí, pues una sentencia, ¿no? No es más que eso. Ya yo veré cómo le pago. ¿Se dan cuenta? O sea, es el comportamiento del rufián. Ya perdí, pero igual yo tengo la sartén por el mango y decido cómo armo esta escena del pago, porque es una escena que tiene que ser vivida, es un drama, ¿no es verdad?, del cual yo tengo el control. Sin embargo, este principio de legalidad presupuestaria, muy interesante, es un principio. Y al comienzo de nuestra conversación establecimos la diferencia entre garantías, principios y derechos. Y una garantía no confronta con un principio. Podría confrontar con otro principio, pero no con una garantía. No está a su nivel. No tiene la solvencia constitucional como para merecer ese respeto intangible que tiene una garantía. En consecuencia, allí el asunto no prospera. Entonces son estas dos las razones más importantes que puedo yo haber recuperado para que ocurra lo que está ocurriendo, pero después no hay nada trascendente que se pueda decir en contra. Y empiezo a acabar, porque lo más importante viene luego, que es la intervención de mis colegas y de los señores jueces, de vuestros colegas y de ustedes. ¿Cuál es el estado de la situación a la fecha?
Creo que lo que hay es un estado de negligencia extrema de gobiernos sucesivos que confeccionan el presupuesto general de la República sin advertir, ¿no?, con la absoluta irresponsabilidad de alguien. O sea, ¿saben cómo se comporta el gobierno en esta materia? De la siguiente manera: ustedes ganan 12.000 soles y le están debiendo a su hermano 4.000 soles que les prestó para construir su casa. Y ustedes reciben los 12.000 de a fin de mes, hacen la planificación y por ningún sitio aparece la deducción de los 4.000 de su hermano. Y llevan 2 años ya. Oye, no sean frescos, pues. ¿Qué? ¿Porque el hermano no viene y no les exige, no hay deuda? O sea, ¿cómo es la cuestión esta? ¿Cuál es el comportamiento de una persona decente? O sea, no está en la lista. Cholo, no estás en la lista. Ah, ya, no estoy en la lista. ¿Y algún día me vas a poner? O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, el tema es bien sencillo. Si hay un rubro de contingencias en cualquier persona jurídica de derecho privado, ¿por qué no hay un rubro de contingencias en un presupuesto general? ¿Por qué no es posible que el Estado sepa cuántos procesos tiene, cuántos presumiblemente pueden resolverse y en qué posibilidades de ser derrotados y establecer contingencias para pagar? ¿Por qué no hace eso? O sea, ¿cuál es la razón para que no lo haga? ¿Que no va a ser demandado? No, porque sí va a ser demandado. ¿Que no va a perder? No, porque puede perder. O sea, ¿cuál es la razón para que ustedes adquieran un vehículo, asuman que van a pagar $400 mensuales y no lo coloquen en su lista de deudas? Hay una, que sean sinvergüenzas. Pues no hay otra. Bueno, de repente amnésicos, pero no me la creo. No, eso, en fin, tengo el derecho a no creerles. No les creo que sean amnésicos. Hay algo más detrás de eso. O sea, y sin embargo, es este mismo Estado, ¿no?, que contradictoriamente somete sus casos más importantes a arbitraje. Y ustedes saben que el 92% de los arbitrajes del Estado los pierde el Estado. O sea, los pierde en base a una mafia de estudios importantes que se prestan abogados entre ellos. No sé si lo saben, pues no lo saben, se los cuento. Y en el 92%, en 9 de cada 10 procesos, pierde el Estado, porque al Estado no le importa a nadie. Por eso no hay plata para pagarle a médicos, a profesores, a jueces, porque no interesan, porque es mejor el negocio afuera. De eso se trata. Eso es lo que uno no debe callar, ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Por eso es casi uno ya no tiene amigos abogados, porque es muy difícil encontrar a alguien con decencia. Ya no están, ya. O se han muerto o se han ido del país, supongo, pero ya no hay. Entonces, la primera razón es un acto totalmente de negligencia que genera esta situación. Y lo segundo es que si un enunciado normativo, como el artículo 42 o cualquier otro, no me quiero referir más que a él como referencia normativa, afecta una garantía constitucional, dice Ferrajoli, el querido Ferrajoli, que está afectado de invalidez sustancial. Y si está afectado de invalidez sustancial, significa que es inconstitucional. Pues está manejándose con teoría del derecho. Es un enunciado normativo que padece invalidez porque está afectando una garantía constitucional. Y si esto es así, un juez, en ejercicio de su derecho, debe ejercer control difuso y ordenar el pago como si fuese un ciudadano más. Esa es la situación que tendría que ocurrir. En Colombia, cuando una decisión de la Corte Constitucional adquiere fundamento constitucional, ellos le llaman canon constitucional. El canon constitucional 392 de la Corte Constitucional de Colombia ha creado una institución que se llama el principio de desequilibrio presupuestal sistemático. Es un poquito largo, pero el principio de desequilibrio presupuestal sistemático significa lo siguiente. O sea, en este país, ¿cómo hacemos? Generamos un presupuesto de 41.223.142 soles de activos
después todo lo demás, y tienen que encajar. Y en realidad no encajan, pues, porque al final se terminan haciendo figuras y jales y todo, ¿no es cierto? Y el asunto queda totalmente despatarrado. Pero sin embargo se dice que el activo y el pasivo ha encajado perfectamente. Los colombianos, mucho más pegados a la realidad, dicen no. Es falso el principio del equilibrio presupuestal absoluto, es una mentira, porque no ocurre. Lo que ocurre es que uno presupuesta 41.000 millones para el próximo año, pero en el camino hay desastres, aparece el niño, aparece el terremoto, aparece no sé qué cosa, y entonces no puedes ser tan tonto de creer que esa plata que has presupuestado te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Así como uno se saca la tinca y obviamente sobra, ¿cierto? Pero coloquemos en el otro caso, en el caso desgraciado, como por ejemplo perder casos. Entonces, este principio lo que genera es una dinámica en el presupuesto en el cual el Congreso se compromete a asumir tasas, cambios en los impuestos que estabilicen una deuda considerable e importante que deba ser cubierta. Y ahora sí acabo. Este país, amigos, se los dije en algún momento de mi conversación, siempre parece a punto de quebrarse. Pero en cualquier caso, yo estoy seguro que eso no va a ocurrir porque no pague sus deudas. Pero sí puede ocurrir porque no las cumpla y no las asuma responsablemente. Eso es mucho más grave que lo otro. Eso es muchísimo más grave, porque genera desconfianza social, genera desprestigio. Y un país sin un sistema de solución de conflictos solvente, no lo tenemos ahora, y eso es parte importante de nuestra crisis, obviamente siempre va a estar al borde del abismo. El tema no es de dinero, y no es de dinero porque desde el miserable gobierno anterior siempre se habló de números en azul. Hace 12 años que hablamos de números en azul y la conciencia en rojo, ¿no? ¿Para qué estamos en azul si en los hospitales de salud hay que lavar las vendas para volverlas a usar? Porque no sé si lo saben, pero eso ocurre. En Rioja ocurre eso. Entonces, y después sale el tipo de decir que con su gobierno pasó tal cosa y el otro, el borracho, también dice lo mismo. Pero en fin, es decir, hacen el juego a la burguesía y finalmente presentan números azules para que los feliciten afuera, aunque aquí vivamos lo que estamos viviendo. Las leyes, como decía un poco en el artículo de hoy, los dispositivos, los enunciados normativos se dan por decenas. Hay aumentos para sectores de trabajadores, para cesantes. Muy bien, salen los aumentos y ese sector del Ejecutivo se queda satisfecho. Qué buenos que son, pero no proveen fondos. Entonces, de repente ese aumento, por decirles un ejemplo, para los estibadores, ¿no?, para los trabajadores portuarios, genera que en cada puerto hayan 3.000 contenciosos más para los 108 soles adicionales que no se los dan. Entonces, los estándares internacionales dicen que un juez debe tener entre 500 y 700 procesos al año. Eso es salud mental. Un juez contencioso administrativo de Lima no creo que tenga menos de 4.000. Y de esa cantidad es producto de esos dispositivos que otorgan dinero, pero que no proveen fondos. Fíjense la miseria del Estado. No cumple, genera eso, y todo eso se lo arrima al juez. Si este es tu problema, mira tú. Y obviamente después viene el artículo 42. El gran tema, amigos, es que es tal el desconocimiento de lo que es un sistema judicial para nuestro país, que en esta última semana, de todo lo que se ha hablado, y aquí acabo, porque ya no los quiero molestar más, es del principio de autoridad. A mí me da risa eso. Que no se pierde el principio. El principio de autoridad no se juega en la parada, pero sí se juega en los juzgados, en donde el Estado deba cumplir sus sentencias. Ojalá que piensen en el control difuso, a ver si funciona en conjunto. Gracias por su tiempo.
existe un marco de indeterminación en la normatividad vigente. Así, por ejemplo, el artículo 73 de la Constitución señala con claridad que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Contrario sensu, los bienes del Estado de dominio privado no lo serían, pero no se señala qué bienes son de dominio privado. Por lo menos, obviamente se entiende que en la Constitución tiene que haber un marco genérico de regulación. Sería absurdo que se ingrese, digamos, a una explicitación en este punto, pero bueno, hay un marco genérico que no es, digamos, debidamente aclarado por la sentencia, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 006-1996 sobre proceso de inconstitucionalidad, donde 32 congresistas pidieron que se modifique el artículo 638, inciso 1 del Código Procesal Civil, que primigeniamente permitía que proscribía que se embargue cualquier bien del Estado. Entonces el Tribunal Constitucional hace una diferencia entre los bienes del Estado de dominio público de los que son de naturaleza privada. Respecto a los bienes del Estado de naturaleza privada, se ejerce la propiedad del Estado como cualquier persona particular, pero sobre los bienes de derecho público ejerce una administración de carácter tuitivo y público. Y ahí quedó. Y entonces delega al juez finalmente la discrecionalidad de determinar qué es un bien del Estado de dominio privado. Y entonces el gran problema empieza recién en esta etapa. Es una gran responsabilidad porque si el juez dicta una medida cautelar sobre un bien del Estado de dominio público, creyendo que es de dominio privado, se va a ver en graves problemas de todo tipo, de todos los órdenes. Generalmente el juez es el que menos información tiene respecto a la naturaleza del bien. La información la tienen las partes, pero por diversas razones, muchas veces el ejecutante no le proporciona al juez toda la información que éste requiere, porque no quiere o muchas veces porque no puede. Y entonces no tenemos mayor actividad probatoria, no hay actividad probatoria en temas cautelares, es instrumental, provisorio y sirve para que se cumpla la decisión final. Y sin embargo, existe un pedido donde se señala con firmeza, con claridad, de que hay una cuenta bancaria, una cuenta, en fin, donde la entidad pública ha realizado ahí un depósito y se pretende realizar la actuación de la sentencia con ese dinero. Entonces la pregunta es, ¿ese dinero se encuentra depositado? ¿Es un bien del Estado de naturaleza pública o privada? Entonces el enfoque que quiero realizar con esta intervención es un enfoque práctico, tomando en cuenta el marco teórico muy importante que ha realizado el doctor Monroy. Quisiera referirme a algunos casos concretos. Serían embargables, por ejemplo, los ingresos de una municipalidad por cobro de diversos derechos realizados por ventanilla. Otra pregunta, ¿podría sostenerse, por ejemplo, que los bienes que no son dedicados directamente al uso o servicio público, como artefactos diversos en una repartición estatal, son bienes de dominio privado? El Tribunal Constitucional y la doctrina
señalan con claridad de que es un bien del Estado de dominio público cuando éste está dedicado, está aplicado al uso o al servicio público. ¿Dónde empieza y dónde termina, digamos, dónde están los límites de esta categoría, de estos conceptos? No se sabe con precisión. Uso público, un ejemplo, un parque. Servicio público, la educación. Pero ese dinero, por ejemplo, que está depositado en una cuenta bancaria, per se, podría ser considerada de dominio privado o público. O sea, ¿cuáles son los criterios para poder discernir? Yo recuerdo que en la práctica judicial dicté un auto colocando allí, digamos, algunas pautas, dictando pautas que pudieran tomar en cuenta tanto el ente retenedor como el especialista legal encargado de ejecutar la decisión, y de tal forma que antes de la retención pudiera establecerse una suerte de filtro para determinar si ese bien era efectivamente dominio privado. Y entonces se decía, el ente retenedor conjuntamente con el especialista debían verificar, o sea, la información que tenía el banco sobre la naturaleza del bien. Y generalmente el Banco de la Nación arguye que no tiene mayor información. O sea, no sabe para qué esté aplicado ese dinero o dineros. Y a pesar de esta restricción o filtro establecido para poder cumplir con lo que dice la ley, con lo que dice el Tribunal Constitucional, en la práctica judicial lo que ocurre es que el Banco de la Nación, sin mayor miramiento, retiene y le endosa al juzgador la responsabilidad posterior de determinar si ese bien es efectivamente de dominio privado o público. Puestos estos ejemplos, estos casos concretos, yo quisiera pedirle al doctor Monroy que nos diera algunas pautas concretas que nos permitan discernir en la práctica judicial, identificar precisamente cuáles son estos bienes de dominio privado y que son embargables. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un reconocimiento especial al doctor Monroy por su excelente exposición, como siempre. A la doctora Arriola, muy agradecido por la invitación. Y a mi colega, el doctor Tapia, también muy interesante la parte que ha expuesto. Y un saludo muy especial a cada uno de ustedes, apreciados colegas, magistrados y personal que se encuentra en esta conferencia. Y en concreto se han tocado temas muy interesantes, como siempre. El doctor Monroy nos ha tocado temas de mucha relevancia, no solamente desde el ámbito constitucional, sino también del ámbito procesal, ¿no? Y del ámbito sustantivo. Y gratamente nosotros, como actualmente, al igual que el doctor Tapia, yo también he estado durante esos mismos años, 7 años, en la especialidad civil. Hemos visto procesos de ejecución, muchos de esos procesos también obligaciones a cargo del Estado, y actualmente también soy juez constitucional, ¿no? Pero es interesante, en razón a que el doctor Monroy ha citado una jerarquía en cuanto a lo que nosotros conocemos de índole constitucional. Por ese aspecto voy a iniciarme, que la tutela jurisdiccional efectiva es una garantía, y después vienen los principios y posteriormente los derechos, una especie de jerarquía, ¿no?, en ese ámbito.
Sin embargo, nuestro artículo 139 de la Constitución habla de principios y deberes de la función jurisdiccional, ¿no? Y ahí tenemos como la tutela jurisdiccional está prevista como principio y derecho. Quisiera saber, las garantías están previstas para los procesos o los procesos constitucionales, ¿no? Que conocemos la acción de amparo, el habeas corpus, la libertad individual. Hay determinadas garantías que están denominadas así en el artículo 200 de nuestra Constitución Política del Estado. Y si es así, ¿cómo se podría entender, cómo se compatibiliza de que en la Constitución, en todo caso, se establezca que la tutela procesal o la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, y el debido proceso estén consagrados como derechos, como principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no?, conforme a esta normativa, a este normativa constitucional, y en base a ello nos pueda quizás dar un alcance adicional a cómo ha podido establecer esta jerarquía y compatibilizarla con nuestra Constitución y también con las sentencias del Tribunal Constitucional, que establece que son principios, ¿no?, y que a veces se colisionan, por ejemplo, el principio de la cosa juzgada, ¿no?, con el debido proceso. Es más, sabemos que también hay procesos constitucionales, procesos de amparo contra resoluciones judiciales, ¿no?, que van a afectar, digamos, los efectos de la cosa juzgada, es decir, los efectos prácticos directos de la sentencia judicial firme o ejecutoriada. También cuando colisionan estos derechos hemos visto casos que muchas veces se dejan sin efectos sentencias que tienen esta calidad, ¿no? En algunos casos evidentemente excepcionales. También quisiéramos saber su alcance. Bien, pero yendo bien al tema, coincido con lo expuesto por mi colega el doctor Tapia. En la ejecución o en la actuación de las sentencias, como bien ha precisado el doctor Monroy, se generan las principales dificultades, ¿no? Pero también tenemos que pensar en que el Estado, ¿no?, el Estado es el que asume la mayor parte de obligaciones, es decir, el Estado es el más grande deudor y en otros casos el más grande acreedor. Y es el más grande acreedor y tiene una serie de obligaciones, ¿no? Entonces, es posible que se justifique constitucionalmente esta normativa por la cual se regula un procedimiento especial para que se ejecuten los fallos judiciales que ordenan pagos de sumas de dinero al Estado, en razón a que el Estado tiene obligaciones con diversas entidades públicas, inclusive privadas, por las diversas obligaciones que asume, y no solamente de un periodo gubernamental, sino de continuos periodos gubernamentales. Vemos, por ejemplo, que en la actualidad un problema social es el problema pensionario, ¿no?, el problema previsional, las obligaciones que, por ejemplo, a cargo de los pagos que por concepto de pensión de jubilación se tiene que hacer a un sector importante de la sociedad peruana. Eso está a cargo del Estado. ¿Hasta qué punto se le puede exigir al Estado el pago de esas obligaciones? ¿No es cierto? Que son una cantidad considerable de dinero, ¿no?, económica, es decir, una carga considerable en el presupuesto de la nación. ¿Y en qué medida el asumir esas y otras obligaciones de los otros entes del Estado, de otras instituciones o ministerios del Estado, no pueden poner también en riesgo la estabilidad económica de la nación? ¿Correcto? Entonces, también es una planteada en forma de interrogante, ¿no?, porque tendríamos que ver aquí el equilibrio, me parece, para establecer si se justifica o no se justifica esta normatividad especial para la ejecución de obligaciones a cargo del Estado.
Efectivamente, después dicho esto, quisiera pasar a un tercer ítem, que es referido justamente a este tema que el Tribunal Constitucional, en la sentencia ya referida, estableció, nos incorpora una nueva institución, ¿no es cierto? Es decir, un nuevo concepto. Hasta esas fechas, antes de esta sentencia, se hablaba solamente que los bienes del Estado eran inalienables, ¿no? Y que no se podían afectar a través de embargos o de medidas que afecten los mismos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia citada, hace una diferenciación, ¿no? Y abre la posibilidad de que se actúen sentencias, es decir, se ejecuten sobre bienes, no bienes del Estado de dominio privado, y da unas pautas, ¿no?, respecto a cuáles podrían considerarse ellos. Por ejemplo, yendo a la práctica procesal, que es lo que mayormente también a ustedes les interesa, apreciados colegas, también hay otros casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que también me tocó ver o nos tocó ver como magistrados. Por ejemplo, se trataba de ejecutar una sentencia supranacional y a efectos de establecer si podría ejecutarse respecto donde se aplicó esta sentencia y los criterios al menos genéricos establecidos, pero bueno, la experiencia, el conocimiento y toda la doctrina que trata sobre el tema, logró establecer el criterio, este criterio que pudiera aplicarse a un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, en los bienes estatales de dominio privado, una forma de establecerse, por ejemplo, tenemos nosotros la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado o de Bienes Nacionales, ¿correcto? Donde hay una relación de bienes que por diversas razones adquiere el Estado. Y en esas resoluciones que aprueban la subasta pública de estos bienes, se aprueban y le reconocen bienes estatales de dominio privado, dicen estas resoluciones. Entonces, ha habido casos excepcionales, casos específicos, más que todo, que los acreedores de estas obligaciones han podido ejecutar sobre estos bienes cuando se ha producido la adjudicación de estos bienes y en consecuencia consideramos válidamente. Es decir, válidamente porque son bienes que ha adquirido el Estado, pero que están considerados por la entidad oficial que administra y dispone de esos bienes, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. En base así, el magistrado ya tendría un documento oficial, una resolución oficial en la cual basar su resolución, ya sea para disponer que es esa retención sobre el producto de la adjudicación, no sea para el interesado, para el demandante, para el solicitante que quiera hacer efectivo esa cobranza. Una forma, creo yo, inteligente y que está concorde o se adecúa a los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional para calificar a un bien del Estado como de dominio privado y distinguirlo de los bienes como estatales de dominio público. Ese es un caso concreto, porque ya hay un sustento jurídico legal del propio Estado que lo califica como de dominio privado. Entonces, ese bien podría afectarse. Entonces, ese es en forma de debate, de interrogación, ¿no? Y por ello creo que esos son tres temas, porque son temas que da para mucho más, ¿no? Y por los cuales, ¿cómo se llama?, podemos ver, ¿no?, estos tres ítems que son, creo yo, de suma interés, ¿no? Inclusive nos quedan las obligaciones a cargo de las municipalidades que muchas veces son obligadas. Por ejemplo, tenemos ahí los gastos corrientes, haberes, remuneraciones, eso es inembargable, lo sabemos, pero también los ingresos propios de las municipalidades, por ejemplo, que podemos tener, lo que se recauda por licencia, por concepto de licencia de funcionamiento, por impuesto predial, por el parqueo vehicular, serían susceptibles, podríamos decir que son de dominio privado de la municipalidad y que esas sí podían afectarse. En un principio sí, seguiendo los criterios y las pautas que nos rige la sentencia del tribunal. En todo caso, es un tema que también se deja discusión y al criterio, al margen discrecional
que ha permitido el Tribunal Constitucional para que cada juez, en el caso concreto, aplique esos criterios, ¿no? Esos criterios establecidos. Bien, creo que este es mi modesto aporte a este tan selecto, a esta tan selecta mesa que tengo esta tarde, así que ya quedamos para su disposición, ¿no? Para las preguntas, y muy agradecidos a todos, muy buenas tardes. Doctor Monroy, comentarios. ¿Cómo no? Yo quisiera empezar por la parte final, por la parte del doctor Torres Tasso. En efecto, él hace referencia a que esta clasificación de garantías, principios y derechos no es exactamente la que está acogida en la Constitución. Y eso es absolutamente cierto. ¿Qué más es cierto? El Código Civil del 84 es en un 70% todavía un reflejo del Código Civil napoleónico de 1804, que por ejemplo en las obligaciones de hacer o de no hacer, que son contemporáneamente las más importantes, todavía regula una norma de que éstas se pueden sustituir por un pago en dinero. Es decir, que quien tiene plata no necesita por qué cumplir con no afectar con los relaves un río, simplemente si tiene billete lo paga. El Código Civil todavía lo trata de esa manera. Lo que estoy intentando decir es que si una de las pocas cosas que un juez del siglo XXI debe tener claro son estos dos conceptos que algunos amigos aquí ya me han escuchado hasta la saciedad, pero yo necesito volverlo a decir cuantas veces sea necesario. Ustedes tienen que tener clara la diferencia entre enunciado normativo y norma jurídica. En este país hay un ordenamiento jurídico que le llamamos derecho, ¿eh? Ese es un sinónimo. Dentro de ese ordenamiento jurídico hay un sistema legal. El sistema legal está formado por enunciados normativos. Y lo que hacen los usuarios del derecho es extraer de los enunciados normativos pretendidas normas jurídicas. Cuando yo presento una demanda ante mi amigo Torres Tasso o ante la doctora Marcela, lo que hago es sustentar mi demanda en cierto número de prescripciones normativas, enunciados, y decir que dicen lo que yo creo que dicen. En su momento, el juez acogerá mi posición o no. Yo lo que he hecho con ese enunciado normativo es extraerle un intento de norma jurídica. Pero cuando un juez sentencia, lo que hace es efectivizar, crear una norma jurídica para el caso concreto. El enunciado normativo regularmente es un trabajo semi-elaborado. La ley jamás es completa porque le falta realidad. El juez la completa cuando sentencia. Entonces no hay que hacer este esfuerzo vano de leer las disposiciones legales y mucho menos la Constitución literalmente, porque no vamos a avanzar mucho. Si el habeas corpus, si el amparo son garantías, entonces retrocedemos 50 años en teoría constitucional, porque tenían razón en llamarle Tribunal de Garantías Constitucionales, porque las expresiones de tutela procedimental, como el habeas corpus o el amparo, se le llamaban garantías. Eso es una defección. Como es una defección que en la Constitución no se refiere al Poder Judicial, sino se refiere a la Administración de Justicia. En esa Constitución miserable hay Poder Ejecutivo, hay Poder Legislativo y hay Administración de Justicia. Porque no somos poder, pues. Porque en el espíritu de las leyes 11 veces está la palabra Administración de Justicia, porque él se encargó de decir Montesquieu, a pesar de que era jueza, pues porque su papá le compró el privilegio, ¿no? Él se encargó de decir 11 veces que el Poder Judicial era nulo, porque no había una fuerza social detrás, y simplemente la justicia se administra, y en cada barrio, en cada distrito, se debería impartir justicia. El espíritu de las leyes no es un libro sofisticado, ¿eh? Yo les rogaría se acerquen a él, porque por ejemplo ahí se cita la muerte de Atahualpa, se citan cosas realmente que vale la pena leerlas, no son nada, es un lindo libro, contiene muchas barbaridades propias del comienzo de la Ilustración, pero en todo caso
nos hizo mucho daño con ese tema. Ustedes no pueden decir más Administración de Justicia, porque ustedes es un poder. Si ustedes dicen Administración de Justicia, se están insultando. Si ustedes dicen que aplican la ley y que esa es su función, se están insultando. Ustedes hacen efectivo el ordenamiento jurídico. Aplica la ley el funcionario que trabaja en la alcaldía, pues, pero no ustedes. Esto es absolutamente trascendental. O sea, un enunciado normativo es un reflejo de lo que yo voy a extraer de él, no lo que dice literalmente, salvo que sea demasiado obvio, ¿no? En segundo lugar, que son los dos temas que quisiera extraer de la intervención del doctor Restazo, es esta referencia a la cual yo lo hice circunstancialmente, que siempre se podrá decir, pobrecito el Estado, tanta carga que tiene. Pero no es pobrecito, lo que es irracional. ¿Por qué se asume una responsabilidad que después no se puede dar? El 70% de las sentencias que el Estado no cumple son producto de dispositivos legales que dio. ¿No se dan cuenta? Entonces, ¿para qué las dio? Las dio por populismo, ¿no es cierto? Las dio porque es un mediocre, las dio porque no sabe resolver sus problemas y porque después hay un tonto que se va a soplar el problema, pues. Se llama juez, no sé si lo conocen. Él es el que se va a soplar el problema, con decenas de miles de casos. Soportar los viejitos ahí pidiendo, reclamando, fregando, sí, se ha vendido. Ustedes se han vendido no sé a quién se han vendido, pero el viejito no recibe la maldita sentencia. Y ustedes no pueden sentenciar porque tienen 3.000 casos antes que sentenciar. Pero esa es la regla. Entonces no hablemos, o sea, si es una irracionalidad, es producto de esa absoluta falta de criterio. Si no tiene criterio para gobernar, ¿para qué hace? No se olviden. Fíjense el dato que les voy a dar. El año pasado, el Estado gastó 286 millones en abogados para que lleven procesos de la ONP. 286 millones. No les voy a decir qué estudios son porque ni siquiera vale la pena citarlo. Ampones que presentan un escrito apelando 2, 3 cositas porque lo que les pagan es para que eso demore 5 años. Y si el viejo se muere en el camino, mejor. No sé si pagan más por muerte. Pero se gasten eso y no en pagarles. Ese es el Estado que hay que decir, pobrecito que tanta carga tiene. Perdonen, yo no creo en eso. Disculpen que sea radical, pero no creo en eso. Acá se asumen responsabilidades o no se asumen. Sobre mi querido amigo Andrés, quisiera hacer una salvedad. Mi exposición, como siempre mal hecha y sofisticada y media estúpida, tiene la desventaja de haber sido hecha de iure condendo, o sea, mirando mañana, no como está hoy, porque siempre hay que creer en mañana. Mañana es posible, mañana es algo más que un adverbio de tiempo, decía Machado, y tenía razón. Y por eso, mis dos referencias y mis dos propuestas, una no les alcanza a ustedes, y es que, pero sí se puede alegar, sí se puede pedir que los presupuestos contengan franjas de contingencia en las distintas áreas, y eso haría el asunto por lo menos más digerible. Y en segundo lugar, esta posibilidad de este principio dinámico del presupuesto variable a efectos de que esa zona, por lo menos, es una zona tan delicada, sea cubierta, que es la de las sentencias incumplidas. Y en segundo lugar, lo que no escuché, pero sí me gustaría escuchar, será de ustedes seguro, el tema del control difuso. Les he puesto la bola en su cancha y ustedes han mirado a los costados. Porque ese es el tema, pues, ese es el tema. Sí, lo que pasa es lo siguiente, hoy día estamos entrando a la tercera semana de una especie de huelga, que no sé si es huelga o no sé qué sea, y no sé por qué no le llaman huelga. No, porque en la Constitución tal cosa, por el amor de Dios, son trabajadores. Si no se van a sindicalizar, por lo menos estén unidos. Ustedes son dedos separados, ustedes no son un puño, ustedes se paran peleando entre ustedes, por eso les pasa lo que les pasa, pues. Si ni siquiera podrían ponerse de acuerdo para el tema del control difuso, seguro, me imagino que no. Con lo cual algunos se van a la horca de ir al segundo piso de Palacio y otros la siguen. Y mejor, como hay un tema de concursos y todo, uno menos era, pues, para decirlo de la peor, un bilis negra, ¿no? En fin, eso es de iure condendo. Dígale que ahorita acabo, mira. Y de iure condito es que yo no creo que haya una regla, porque no la hay. Los dos señores jueces lo han demostrado con los ejemplos. Y qué bueno que no haya. O sea, los abogados nos solemos, al comienzo de nuestra formación, fastidiar
porque cartesianamente hay algunas cosas que no están en su sitio. Eso no fastidia. O sea, nos gusta, por ejemplo, decir, los derechos son reales y personales allá. Los derechos personales son aquellos que se establecen en las relaciones, ¿no es cierto?, con los sujetos. Y los derechos reales son los que se establecen con la cosa. Qué lindo. Celso, Ulpiano y todo lo demás. Y después uno dice, ¿cómo es eso? A ver, los reales, los que se establecen con la cosa. Yo con la cosa. Pucha, que eso es medio patológico, ¿eh? ¿Cómo voy a razonar yo con la cosa? Pero es bacán la clasificación. O sea, las clasificaciones bonitas nos atraen, son hasta románticas. Las repetimos y todo. El derecho es público y privado. Así, y el Estado actuando como derecho privado, ¿qué cosa es? Público o privado. Ay, caracho. Entonces el 60% está fuera de la clasificación. Pero qué bonito que funciona la clasificación. Oiga, desmitifiquen el derecho. Las cosas no tienen que estar en su sitio. Un bien de dominio público está afecto a usos y servicios públicos. ¿Eso qué significa? ¿Saben qué significa para mí? Significa que el día en que yo sea juez, que no tengo ese honor, por desgracia, y los admiro por eso, pero el día en que yo sea juez y tenga que decidir, yo lo que voy a decir es lo siguiente: voy a ponderar, si yo afecto ese bien, la afectación que yo produzca a ese bien es mayor que la afectación de que no se cumpla con esta sentencia. Si es mayor, entonces no lo hago. Si es menor, lo hago. No sé si me explico. Ese es el caso concreto, pues. No busquen reglas fijas y establecidas. No existe el jurista. Dios está ocupado, si es que está. O sea, no hay que mirar a ningún sitio. Es cada uno con su caso y con su formación académica, sin duda. Ya no lo contesto más. Gracias. Muchas gracias, doctor Monroy, por su interesante intervención. Algunas preguntas, dada la hora avanzada, una o dos intervenciones. Gracias a Dios hemos aumentado el número. Bueno, no habiendo... Sí, hay una pregunta. Buenas noches, doctor Monroy, doctores de la mesa. Una pregunta, yo soy fiscal, no soy juez, no veo contencioso administrativo, bueno, que soy fiscal civil y de familia, me ha tocado una sola vez, porque soy fiscal en una zona, en San Juan del Lurigancho, una vez cayó un expediente de contencioso administrativo y por asunto de competencia lo mandamos a otro lado, ¿no? La verdad es que fue un peso encima que nos sacamos porque era por cientos de millones de soles entre la Telefónica y la municipalidad. Y la verdad es que no nos competía. Pero el asunto es que es una zona pobre, ¿no? Muy pobre. El asunto, no conozco el tema, ¿no? Lo contencioso administrativo me parece muy complicado por la cantidad de normas y de temas que hay, o subtemas. Pero hay un asunto claro. Ahora en el país se escucha en todos los medios de comunicación que hay dinero que sobra en cada institución, digamos, de las más grandes hasta las más pequeñas instituciones públicas, ¿no? Y se acusan incluso de no ejecutar el presupuesto, ¿no? Entonces, no conozco, como le digo, la normatividad si impide al juez dirigirse a esos fondos, ¿no? Sabemos, por lo menos sabemos, municipios, gobiernos regionales, entidades del Estado, tienen fondos que al final del año no utilizan, ¿no? El juez existe una normatividad que permita que el juez vaya las utilice o las afecte. Bien, yo voy a hacer la primera desde mi perspectiva. Evidentemente los recursos que serán para inversiones a las municipalidades, ¿no?, u otras entidades públicas, sabemos que solamente está presupuestado para esa finalidad, porque si no sería una contravención si para esa se le ha asignado para esa partida, si bien no la han ejecutado, pero es el presupuesto que se tiene. Tendría
no podría permitirse al titular del pliego utilizar esa partida. Ya la responsabilidad que él asume, evidentemente por el incumplimiento, es otro tema. Pero eso no podría desviarse para otra finalidad, por más que haya obligaciones, porque se estaría infringiendo el principio de legalidad presupuestaria que hemos visto, y sobre todo las obligaciones y deberes de los funcionarios públicos, y más aún si son autoridades, ¿no? Y incurrirían en, no solamente en infracciones de índole administrativa, sino también penal, ¿no? Sabemos ello. En todo caso, tendría que solicitarse los fondos, las previsiones para que se apruebe, ya sea con este procedimiento, las partidas respectivas para atenderse esa obligación. Pero yo no creo que, conforme está la legislación, pueda, por más que ese es un tema de responsabilidad del titular del pliego, ¿no es cierto? Si no ha cumplido con lo que usted menciona, que vemos de que tienen ahí para invertir en su presupuesto, por decir 100%, y solamente utilizan el 30% para obras cuando tienen un 70% y no lo han utilizado, lamentablemente, así es la normatividad. Yo creo que desde ese punto de vista la responsabilidad está más delimitada, el ámbito de acción que podría utilizarse, ¿no? Porque la norma es ahí, sí es restrictiva, inclusive prohibitiva, ¿no? Salvo que haya una norma modificatoria o una norma legal que permita, ¿no?, efectivamente al titular del pliego, ¿no?, a poder atender esa obligación y esa obligación, ¿no? Pero evidentemente en la forma que está planteada, no. En muchos casos, creo que en esos casos revierte inclusive el Estado si no se ha utilizado esa inversión, ¿no? Bueno, deseo acotar lo siguiente. Efectivamente, como bien lo mencionó mi colega, existe pues, el principio de legalidad presupuestaria. Y en todo caso, sería muy interesante como una iniciativa de modificación legislativa. Creo que sería lo más adecuado como solución. Ahora bien, el doctor planteó una fórmula que me pareció interesante, aunque lógicamente entraña sus peligros. Yo diría, para poder complementar una incertidumbre, un interrogante. Si el Estado actúa de manera irrazonable, esto es, ante una deuda, por ejemplo, que tiene, vamos al campo previsional, respecto a un anciano que tiene 80 años, y sin embargo, la fórmula para solucionar este problema, este conflicto, es pagarle, no sé, pues como planteaba hace un momento antes de empezar esta conferencia, un colega aquí presente, en 160 cuotas, es castigarlo a simplemente hacer ilusorio el pago y nunca se realice, porque en vida no lo va a poder percibir, no lo va a poder cobrar, no va a poder ver realizado el pago. Ante esa disyuntiva, ¿cuál debe ser el papel del juez? El doctor planteó una fórmula que me parece interesante, aunque tiene sus bemoles, cuál es hacer el control difuso de la constitucionalidad. Yo pienso que uno podría eventualmente aplicar el control difuso ante una fórmula completamente irrazonable por parte del Estado. Es decir, cualquier medida restrictiva o interventora de los derechos fundamentales, incluso las dictadas por el Estado, puede ser sometida al test de proporcionalidad para determinar si efectivamente es conforme o no a la Constitución, ¿no? Pero tendría que ser un caso muy extremo, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Muy bien. Una sola cosita. A propósito de lo último que ha dicho Andrés, no es que yo sea picón, sino que me gusta discutir. El uso del control difuso no es por falta de racionalidad. Ese es uno de sus aspectos. El uso del control difuso es porque confronta una garantía, un principio o un derecho fundamental. Ese es directamente el tema. O sea, lo que se puede hacer, y creo que a eso se refería a Andrés sin citar a Alexi, es hacer elástico ese enunciado normativo e intentar buscarle racionalidad constitucional
porque no la tiene. Pero en este caso, el presupuesto que yo estoy partiendo, por eso es que me demoré al comienzo y les hice perder tiempo con toda esa cuestión de inicio, es porque yo creo que los dispositivos que generan una situación excepcional para el Estado en materia de cumplimiento patrimonial de sentencias civiles firmes, viola directamente la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva. Pero la viola con razón, sin razón. Acá no hay tutías, decía mi madre. Y por eso el control difuso. Vamos, si quieren no lo aplican, no se preocupen. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, doctor Monroy, colegas, doctor Tapia, doctor Torres Tasso. Gracias a ustedes por haber asistido esta tarde-noche a esta excelente exposición del doctor Juan Monroy.